¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? ¿Será acaso la iglesia católica la originaria y verdadera? ¿O será la iglesia de los protestantes que salieron de Martín Lutero? Porque según los católicos, los evangélicos no son la iglesia verdadera de Cristo, porque apenas tiene unos pocos siglos de existencia. Y además, porque la iglesia protestante tiene muchos nombres y que la iglesia católica supuestamente es única y tiene un solo nombre universal. Si quieres saber la verdad sobre este tema, has llegado al video correcto. Bienvenido al canal. Mi nombre es Joel García. Ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Si es la primera vez que mira uno de nuestros videos, aquí subimos diariamente videos para responder a tus preguntas más comunes acerca de Dios y de la Biblia. Así que si amas a Dios, de seguro este canal te va a agradar mucho. Por lo tanto, te pido humildemente que te suscribas al canal, le des a la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos que subimos diariamente. Hace unos días estaba viendo un video de uno de los más reconocidos maestros católicos de este tiempo. Y este decía que los evangélicos no son la iglesia verdadera, sino que son hermanos separados. Porque los evangélicos tienen muchas iglesias con muchos nombres y Jesús dijo que él tenía una sola iglesia. Por lo tanto, según él, la iglesia católica es la verdadera porque tiene un solo nombre a nivel universal. También argumenta este señor que la iglesia católica está desde el tiempo de Jesús, desde la iglesia primitiva y que Pedro fue el primer papa. Mientras que los protestantes nacieron hace pocos años con un tal Martín Lutero y que por lo tanto no son la iglesia originaria y verdadera. Bien, en estos argumentos hay varios errores teológicos e históricos también. Para comenzar, la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre o una denominación. No podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de su templo o que es esta, o porque diga que es cristiana o católica en su nombre oficial. De hecho, la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial, no se llamaba católica ni evangélica. Simplemente eran discípulos de Jesús y la gente le fue poniendo nombres como por ejemplo los del camino o cristianos o hermanos en la fe, entre otros nombres, etc. La iglesia verdadera de Cristo son todos aquellos cristianos que son discípulos verdaderos de Jesús y viven de acuerdo a su palabra. Esta es una iglesia espiritual y solo Dios conoce quién son parte de esa iglesia verdadera. De hecho, Jesús dijo que dentro de su redil habían ovejas, cabritos, ovejas y lobos rapaces, trigo y cizaña. Dejando ver que dentro de lo que hoy conocemos como iglesia, sea del nombre que sea, hay un grupo que es verdaderamente seguidor del Señor. Y otro, aunque estén dentro de una supuesta iglesia y se crean cristianos, no son realmente seguidores de Cristo y no han nacido de nuevo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que define quién o qué es la iglesia verdadera de Cristo no es el nombre de la iglesia, sino los frutos que demuestran que alguien está viviendo realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Puede que, por ejemplo, haya 1000 iglesias, que cada una de ellas tenga un nombre legal distinto. Sin embargo, en cada una de ellas, si están predicando la doctrina verdadera, hay un grupo de cristianos en cada una de ellas que realmente han nacido de nuevo y viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay otro grupo que simplemente no han nacido de nuevo. Ahora bien, hay iglesias hablando a nivel de constitución religiosa que predican la verdadera palabra de Cristo, la que enseñaba la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Pero también hay otras iglesias que enseñaban doctrina falsa, que alejaban a la gente de la salvación y por lo tanto son sectas. La iglesia católica, que tanto se jacta de ser la más antigua supuestamente, no es la iglesia original que fundó Cristo. El hecho de que a nivel judicial y legal sean una de las religiones más antiguas no significa que es la iglesia primitiva que Jesús dejó operando en la tierra. Hay un fenómeno profetizado en la Biblia que se llama la apostasía. Y este es cuando una persona o una constitución religiosa o una iglesia se aparta de la verdad para enseñar falsa doctrina y se apartan del camino correcto de la fe. En el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. La Iglesia Católica es una apostasía que originalmente nació con la Iglesia primitiva, que después se comenzó a corromper cientos de años atrás, cuando la Iglesia verdadera comenzó a contaminarse con la falsa doctrina y llegó al máximo de la perfección cuando la Iglesia se juntó con la política por el orden del emperador Constantino. Y desde ahí en adelante comenzó a crecer la secta de los católicos, una religión con orígenes correctos, pero que se desviaron al mezclarse con la política, introduciendo doctrinas que exaltaban a las criaturas por encima del Creador, y además hicieron del Evangelio un gobierno político y violento, donde obligaban a la gente a hacerse cristianos y asesinaban a las mujeres y niños de otras religiones que se oponían a convertirse al cristianismo de estos católicos. Los cristianos que murieron como mártires, de hecho, bajo el yugo de los romanos, no eran católicos, eran cristianos verdaderos, porque hasta entonces la iglesia no se había contaminado con el paganismo, con la política, ni mucho menos con esto llamado catolicismo. Es la Iglesia Católica, mi amigo, una religión que nació de la iglesia primitiva, pero que se pervirtió y se contaminó con el mundo de la política y la idolatría que Dios aborrece. De hecho, Martín Lutero no fue el primero que se rebeló en contra del gobierno católico, sino que en su tiempo y muchos antes de él también habían cristianos que se habían estado alzando su voz y enseñando que la salvación era por fe y no por las obras que exigía el catolicismo. Pero Dios, en su inmenso amor, siempre mantuvo un remanente pequeño de cristianos que no se dejaron influenciar por el catolicismo, y muchos de ellos, de hecho, fueron perseguidos y asesinados por la misma Iglesia Católica. Mi amado hermano y amigo, la Iglesia Cristiana Protestante Evangélica, como la conocen hoy, no nació con Martín Lutero, sino que es aquel pequeño grupo de cristianos que no se dejaron influenciar cuando otros mezclaron la iglesia verdadera con la idolatría, con la política, sino que este grupo se mantuvo firme en la fe en Cristo Jesús. Muchos de ellos en el anonimato desde el tiempo de Jesús, hasta que Dios usó a Martín Lutero y a otros para proclamar en alta voz la verdad absoluta de la Biblia. Es completamente mentira que la iglesia de los protestantes o la iglesia evangélica o cristiana nació con Martín Lutero. No, siempre ha existido, pero la iglesia, parte de la iglesia primitiva, se comenzó a pervertir y a contaminar con el pecado, y allí nació el catolicismo. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un grupo de cristianos, y gracias a Dios que Martín Lutero pudo usar la verdad de la palabra de Dios para que el cristiano verdadero alzara su voz y proclamaran a los cuatro vientos las verdades irrefutables de la palabra de Dios. Y sabemos que la Iglesia Católica no es la verdadera, porque sus frutos y doctrinas no se parecen nada a la iglesia primitiva, ni van de acuerdo con la palabra de Dios. Como dijimos en el principio del video, la señal que caracteriza a una iglesia verdadera no es su nombre religioso, sino sus frutos. La Iglesia Católica le pide a María favores para que intermedie delante de nosotros ante de Dios. En la Biblia no se ve en ningún momento a nadie de la iglesia primitiva pidiéndole un milagro a María, y ni siquiera se le menciona casi en el libro de los Hechos. La iglesia primitiva era pobre, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Se caracterizaba por sanar a los enfermos, por levantar paralíticos y a resucitar muertos. La Iglesia Católica tiene mucho dinero hoy, pero le falta el poder y la unción del Espíritu Santo para predicar el Evangelio con unción y obrar con señales y milagros. Fíjese, la Iglesia Católica cobra dinero para que sus sacerdotes católicos perdonaran al pecador. Si no pagaba dinero, este permanecía en el pecado y no iba al cielo. Mientras que la iglesia primitiva no cobra nada por llevar a la gente a los pies de Cristo y a la salvación, a la vida eterna. La iglesia católica enseña que hay que tener un rosario de María en el bolsillo para que éste te guarde. Incluso algunos enseñan que es necesario para que seas salvo. La iglesia primitiva no tiene ni tenía ningún tipo de amuleto,
sino que oraba a través de la fe solamente, y el cielo se movía a su favor para la gloria de Dios. La iglesia primitiva predicaba solo acerca de Jesucristo y sus obras en la cruz. La iglesia católica lo tienen clavado en una cruz y hablan más de María que de Jesús. Le piden más a María que a Jesús y besan más la foto de la Virgen que al Salvador. La iglesia católica enseña que el Papa es infalible, que no se equivoca. Pero la iglesia primitiva enseñaba que todo hombre es imperfecto y que solo Jesús fue infalible. De hecho, el supuesto primer papa, el apóstol Pedro, fue confrontado por Jesús en más de una ocasión, y muchos años después el apóstol Pablo lo confrontó frente a todos, porque el apóstol Pedro estaba actuando con hipocresía delante de los gentiles y los judíos. Obviamente no era infalible. La iglesia católica enseña que cuando alguien muere, aunque haya sido un gran pecador, si un familiar suyo intercede por la persona y paga dinero, le hacen una misa, ese pecador supuestamente está en un limbo, está en un lugar de purgatorio y sus pecados son perdonados y entran al cielo. Pero la iglesia primitiva enseñaba que está establecido como aparece en Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Escúcheme bien, mi amado amigo, la iglesia católica no es la verdadera, porque su doctrina está desviada completamente de la verdad a un nivel tan grande que le impide a la gente ser salva. Si usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera, no se fije tanto en los nombres de tal iglesia o en su historia o quién es su pastor. Fíjese cuáles son las doctrinas que enseñan en la iglesia. Mire qué efecto está causando la palabra predicada en los miembros. Si hay transformación en las personas, se parecen más a Cristo y han tenido cambio, como dice la Biblia. Si se predica a Cristo por encima de cualquier cosa, si es así, entonces estamos en una iglesia verdadera. Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, Él no va a mirar el nombre de la iglesia a la que usted asistió. Él mirará su corazón y mirará si verdaderamente usted es un cristiano nacido de nuevo y está viviendo la palabra de Dios y honra solamente a Dios. Ahora, finalizando el video, Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, amigo. Y pido al Señor para que tú seas parte de esa iglesia gloriosa que será levantada por nuestro Señor de Jesucristo para vivir eternamente con Él. Ahora, déjame saber abajo, por favor, cuál es el nombre de tu congregación a la cual estás yendo en este momento. En los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga y Dios te guarde.